Seguimos con la segunda parte de la clase. Habíamos terminado en proteínas fibrosas. Ahora vamos a las proteínas globulares. En las proteínas globulares las cadenas polipeptídicas están como apretaditas, compactas, como si fuera un globito o un ovillo de lana. Y tienen actividades biológicas más especializadas, ¿sí? Los R, esos grupos funcionales que estaban al costado unidos al carbono del aminoácido, hidrofílicos van a estar por afuera y los hidrofóbicos por dentro de la proteína, porque es una proteína que está soluble en el plasma, en la sangre, que es acuosa. Entonces, lo polar va a estar en contacto con el agua y lo apolar va a estar metidito para adentro. El ejemplo que vamos a ver bien son hemoglobina y mioglobina. Entonces, como proteínas fibrosas, teníamos a queratina, elastina y colágeno, que estamos hablando en cuanto a función, ¿sí? Que estaban formando cadenas dispuestas a lo largo o como enrolladitas, formando bases en lugares donde necesito mucha resistencia, por ejemplo, o elasticidad o estructura de soporte. Usamos como estos dos modelos para hablar hablamos de modelos, ¿sí? Porque hay un montón de proteínas fibrosas y globulares. Las fibrosas lo que tienen es que van a ser muy insolubles y están como en tejido de sostén y estructura en parte de resistencia física. Después en el Power eso se los voy a agregar porque no los puse. Entonces los modelos son queratina, elastina y colágeno, pero acuérdense que forman esos haces, fibras paralelas, enrolladitas, en lugares en tejidos de sostén y estructuras de resistencia física, por ejemplo en la piel, en los tendones, en el músculo. En cambio las globulares tienen una función más especializada y las que vamos a ver son hemoglobina y mioglobina. En cuanto a la hemoglobina, es una proteína que está en el interior de los glóbulos rojos, es compacta globular, conjugada porque tiene una parte proteica, los aminoácidos, y otra que no es proteica, y oligomérica porque se unen 4 cadenas y tiene una estructura cuaternaria. No por las 4 cadenas, sino porque las cadenas se unen entre sí. ¿Se acuerdan que la estructura era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Cuaternaria es cuando esa cadena que se enrolló, que se dispuso en el espacio, se une a otra, por otro tipo de enlace, que puede ser puente disulfuro, puente de hidrógeno, no es el enlace covalente. Y por otro lado es conjugada porque tiene, además de los aminoácidos, tienen una parte que no es proteica. Esa parte no proteica deriva de un núcleo, es un núcleo porfirina, que es lo que le da el color rojo, es el grupo hemo. Entonces tenemos el grupo hemo y el grupo de y la parte de aminoácidos. El grupo hemo le confiere el color rojo, es un núcleo derivado del núcleo porfirina con un anillo de 4 pirroles. Estos son los pirroles. Por supuesto, esta fórmula no la tienen que saber. Lo que quiero que entiendan es que cada uno de estos puntitos representa un carbono, cada uno de estos palitos representa un enlace. En cada enlace se están uniendo, compartiendo electrones para que vean la complejidad de lo que es una molécula biológica. En el núcleo tenemos a un átomo de hierro en un estado de oxidación 2+, o sea, con 2 cargas positivas. Y esto es importante porque lo vamos a ver más adelante. Es importante para su función, es importante también en la dieta. Bueno, este derivado de la porfirina, el núcleo porfirina, con el hierro que le confieren el color rojo, está metidito adentro de la cadena y a su vez hay 4 cadenas que conforman a la hemoglobina. Entonces tenemos 4 núcleos porfirinos, 4 grupos hemos.
que son derivados de la porfirina y que tienen el hierro adentro. O sea que cada molécula de hemoglobina tiene 4 cadenas de aminoácidos donde cada una en su interior tienen los grupos hemo con el átomo de hierro. O sea, esto es un vaso sanguíneo donde adentro tenemos miles y miles y millones de glóbulos rojos, donde cada glóbulo rojo tiene cientos de moléculas de hemoglobina, donde cada molécula de hemoglobina tiene las 4 cadenas de aminoácidos con su grupo hemo adentro, que tiene el hierro, y el hierro es el que puede fijar el oxígeno para cumplir la función de la hemoglobina, que es transportar oxígeno. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, cada cadena forma como un bolsillito donde se va a meter ese grupo hemo y ese hierro 2+ va a captar oxígeno en una reacción química que no vamos a detallar, pero cada cadena tiene un grupo hemo, 4 moléculas de oxígeno. Lo importante es que solo el hierro en estado 2+ puede transportar oxígeno. Bueno, como funciones de hemoglobina quiero que sepan que son 2. La primera es función buffer y la segunda es transporte de oxígeno. La función buffer es, acá yo les detallo la reacción, que no quiero que la sepan, pero que sepan que a medida que la hemoglobina va cediendo oxígeno, queda una molécula que puede ir captando protones. Entonces, como vimos en las primeras clases, una molécula que puede ir captando protones va a actuar como buffer porque va a hacer que la acidez del medio no disminuya suficiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que el buffer era una molécula que podía captar o ceder protones al medio para que el pH de la célula se mantenga estable, constante, o el pH del medio? Entonces, la hemoglobina, cuando va cediendo oxígeno, a su vez va captando protones que están siendo producidos por el mismo metabolismo. Y eso es lo que tienen que saber de la función buffer, no el desarrollo de la fórmula de la reacción química. Como transporte de oxígeno, que es otra función importante, lo que quiero que sepan y que se graben a fuego, porque esto siempre lo tomo, me parece súper importante para entender cosas en otras asignaturas. Es muy importante que la unión del oxígeno a la hemoglobina, primero recuerden que se da cuando el átomo de hierro está en estado 2+, con 2 cargas positivas. Segundo, es reversible y altamente dependiente de la presión parcial de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? No sé si ya lo vieron en física, pero los gases se miden como presión parcial y la unidad es milímetro de mercurio. Pero bueno, cuando la presión parcial de oxígeno es máxima, o sea, en los alvéolos, que viene el aire que respiramos cargado de oxígeno, en el alvéolo donde después se va a dar la hematosis y demás, esa presión parcial de oxígeno es máxima, es 100. La hemoglobina se satura de oxígeno y lo va a transportar. Lo va a transportar por los vasos sanguíneos dentro de los glóbulos rojos a los tejidos, que es donde la célula lo necesita para cumplir su función, y toda la respiración celular, que lo habrán visto en anatomofisiología. Entonces, en los tejidos, esa presión parcial de oxígeno es casi la mitad, 45. Ahí aumenta la concentración de dióxido de carbono, disminuye el pH, aumentan los protones. ¿Por qué? Porque la célula está teniendo su metabolismo propio. Entonces la hemoglobina descarga el oxígeno en las células. Sí, ahora vamos a explicar un poquito más. La acción del pH y el dióxido de carbono sobre la hemoglobina se llama efecto Born. Una disminución del pH o aumento de la concentración molar de protones, como ya vimos, y aumento de la concentración de dióxido de carbono, esto pasa porque, producto del metabolismo celular, hacen que la hemoglobina cambie su conformación y eso se traduce en una disminución de afinidad por el oxígeno. ¿Eso qué hace? Que pueda soltar el oxígeno a los tejidos donde la célula lo necesita para sus funciones. Si vuelvo acá, lo que quiero que entiendan es, la hemoglobina no se une al oxígeno y no lo suelta más.
tiene la posibilidad de cambiar su conformación porque está dada por cosas que pasan en los aminoácidos cuando cambia el pH y la presión parcial de oxígeno. Esto hace que cuando la presión parcial de oxígeno es 100 o máxima en los alvéolos, la hemoglobina se satura de oxígeno. Es como si esa presión parcial empujara todo el oxígeno para que se uniera al hierro de la hemoglobina. Lo transporta. Cuando llega a un tejido donde la presión bajó a la mitad, porque la célula está produciendo dióxido de carbono, baja el pH, lo suelta. Entonces, es importante esa reacción reversible, porque si fuera irreversible, la hemoglobina captaría oxígeno, lo transportaría y no lo podría soltar donde la célula lo necesita, o sea, fisiológicamente no serviría para nada. Esta curva representa que cuando la presión parcial de oxígeno es máxima, la hemoglobina está saturada al 100%. Y cuando es a la mitad, se satura al 80%. Esta curva representa el efecto Bohr, no es para que la estudien, pero para que vean cómo a medida que la presión parcial va aumentando, es máxima la saturación. Entonces, una disminución del pH o aumento de protones y aumento de la concentración de dióxido, porque la concentración de dióxido impacta en la disminución de pH también, por una reacción química que se va formando, que va ocurriendo. Hace que la hemoglobina entonces baje su afinidad por el oxígeno y lo suelte. El 2-fosfoglicerato no me interesa mucho que lo sepan, pero es una molécula que se encuentra dentro del glóbulo rojo y lo que hace es estabilizarla cuando disminuye la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, las personas que viven en las alturas están adaptadas donde tienen mucha cantidad de esta molécula que hace que el glóbulo rojo la hemoglobina se estabilice y pueda captar oxígeno. El dióxido de carbono, ¿qué pasa? Como la hemoglobina tiene un grupo amino porque tiene aminoácidos, cuando la sangre llega a los pulmones, la formación de óxido de hemoglobina favorece que se libere dióxido. Más que nada, sepan que la concentración de dióxido de carbono impacta en la disminución de pH o aumento de protones. La metahemoglobina es el hierro, es cuando esa hemoglobina en lugar de tener hierro 2+, tiene hierro 3+. Y eso hace que pierda afinidad por el oxígeno, no lo puede ni unir ni transportar. Vamos a ver un caso clínico al final de la clase. Por eso yo les decía que es importante que sepan que el hierro 2+ es el que une y transporta. Y la carboxihemoglobina, es muy importante esto, es cuando la hemoglobina se une a monóxido de carbono. No confundan monóxido con dióxido. El dióxido se produce en forma natural o fisiológica en las células porque es producto del metabolismo. El monóxido no. El monóxido es un veneno que ingresa al organismo cuando aumenta en el ambiente, producto de la combustión incompleta, por ejemplo los calefones en el baño, las estufas que funcionan mal, las estufas que no son de tiro balanceado, los braseros, se va produciendo combustión incompleta, se genera ese gas monóxido que es letal. Vamos a ver el caso clínico al final. Entonces, el monóxido de carbono tiene una afinidad 200 veces mayor que la hemoglobina por el oxígeno. Lo desplaza al oxígeno, se une el monóxido a la hemoglobina en una reacción prácticamente irreversible. Por eso es que ocurre la intoxicación. El desplazamiento es progresivo y va a depender de la cantidad de monóxido que ingrese al cuerpo, ¿sí? Lo importante es que se forma una hemoglobina con monóxido, que se llama carboxihemoglobina, que no puede captar oxígeno. Acá les resumo, la metahemoglobina en el grupo hemo tiene hierro 3+. Esto
se da a veces en enfermedades congénitas y a veces por algunos fármacos que hacen que el hierro pase de estado 2 a estado 3 más. Y la carboxihemoglobina, el monóxido que presenta 200 veces mayor afinidad por el oxígeno y lo desplaza. Vamos a ver el caso clínico al final. Acá les puse lo que es el grupo hemo de la hemoglobina, que tiene hierro y le da su color rojo, y el grupo hemo que tiene la clorofila, que en lugar de tener hierro tiene magnesio, y eso le confiere el color verde. Mire qué parecidas que son. Tienen es un grupo de tetrapirroles, esta parte es idéntica, cambia un poquito acá, y tiene magnesio en lugar de hierro. Eso hace que cambie el color. Bueno, en cuanto a la mioglobina, tiene muchas semejanzas y algunas diferencias. Está en alta concentración en el músculo esquelético y cardíaco, en el corazón y en los músculos. Compacta y globular, el grupo hemo es igual que la hemoglobina, igual. También puede captar oxígeno. Pero tiene una única cadena de 153 aminoácidos con el bolsillito donde está el grupo hemo. Es muy parecida estructural y funcionalmente, pero principalmente tiene eficacia como almacenamiento de oxígeno, no tanto lo transporta la hemoglobina en los glóbulos rojos. La mioglobina, que está fija en los músculos, es más que nada de reserva. Por ejemplo, en los mamíferos buceadores, como las focas, tienen una alta concentración de mioglobina y eso hace que la carne tenga un color parduzco característico, porque necesita mucha energía que le aporta ese oxígeno para bucear justamente. Semejanzas entre hemoglobina y mioglobina, si las abreviamos, ambas son proteínas globulares con un núcleo de hierro, albergan oxígeno en el bolsillito hidrofóbico, tienen color debido al hierro y al oxígeno, les confieren color, y ambas tienen un grupo hemo con 4 anillos pirrólicos que se unen al hierro 2 más. En cuanto a la diferencia, la hemoglobina está en sangre y la mioglobina en músculo. La hemoglobina actúa mejor transportando y la mioglobina almacenando. Y la hemoglobina tiene 4 cadenas, es una estructura cuaternaria porque son cadenas que se unen entre sí, no porque sean 4, sino porque definíamos primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuaternaria es cuando esas cadenas se unen con otras. La mioglobina tiene una sola. Si vemos la foto, esta es la mioglobina, que es una única cadena de 153 aminoácidos con el grupo hemo adentro. En cambio, la hemoglobina tiene 4 cadenas unidas entre sí con 4 grupos hemos adentro. Si volvemos a las proteínas globulares como ovillitos de lana y las fibrosas como haces. Bueno, en este cuadrito les pongo algunos ejemplos de proteínas con sus funciones, como enzimas, como almacenamiento, como transporte, hormonas, estructura, son distintas proteínas. Como les decía al principio, prácticamente no existe función celular donde no intervenga una proteína o por lo menos esté presente. Sí. Y ahora vamos a los casos clínicos que me interesan. Bueno, durante los meses de invierno aumenta el número de personas que son atendidas en distintos establecimientos de salud por intoxicación con monóxido de carbono. Ingresan al área de emergencias médicas de un hospital de agudos 2 pacientes con presunta intoxicación por dicho gas. La misma se confirma por resultados de laboratorio de forma urgente con valor aumentado de carboxihemoglobina. Describa la estructura, las características, la función de la molécula, la importancia fisiológica del efecto Born y explique según afinidad dicha molécula por el oxígeno versus monóxido. Bueno, esto es real. Cuando empieza el invierno, las personas se encierran, se calefaccionan con estufas que funcionan mal, que no son de tiro balanceado, calefones dentro del baño, braseros, hornallas encendidas. Cuando el ambiente está cerrado, hay una combustión incompleta donde se produce monóxido de carbono. La persona al respirar va a inhalar ese monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono decíamos que tiene una afinidad 200 veces mayor por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces se une de manera irreversible
desplazando el oxígeno y la célula empieza a tener una baja a nula disponibilidad de oxígeno para cumplir sus funciones. Entonces finalmente, dependiendo del tiempo que esa persona esté en contacto con ese gas, va a venir la muerte según el tiempo que lo inhaló. Lo que hace cuando llega una persona con que se supone con diagnóstico presuntivo hasta que esté confirmado, con intoxicación con monóxido, se le saca sangre y se pide carboxihemoglobina. Entonces el laboratorio da un resultado que cuando está aumentado se sabe que esa persona tiene una intoxicación con monóxido de carbono. Si nosotros describimos la estructura, característica y función de la molécula afectada, ¿cuál sería lo primero que piensan cuando leen el caso es ¿cuál es la molécula afectada? La hemoglobina. Entonces, ¿qué estructura tiene? Una estructura cuaternaria, 4 cadenas. Bueno, la describen con el grupo hemo. El grupo hemo tiene el núcleo ese que puede unir oxígeno. Y cuando digo importancia fisiológica del efecto Born, lo que tienen que describir es que la afinidad de la molécula hemoglobina por el oxígeno es reversible para que pueda cumplir su función fisiológica, que es transportar y liberarlo a los tejidos donde lo está necesitando. Entonces, es altamente dependiente de la presión parcial de oxígeno y del pH, esto es que en el alvéolo va a captar ese oxígeno, lo va a transportar dentro del glóbulo rojo, por los capilares, por los vasos, a los tejidos, y como en los tejidos la presión parcial de oxígeno es menor y a su vez el pH bajó porque aumentó la concentración de protones, lo libera. ¿Sí? Entonces la importancia fisiológica es que esa reacción es reversible, haciendo que sea que una a oxígeno o lo libere según donde se necesita. Lo va a unir en el alvéolo cuando la presión de oxígeno es de 100 y lo va a liberar en los tejidos cuando la presión parcial de oxígeno es de 45 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un envenenamiento con monóxido? Como el monóxido tiene una afinidad 200 veces mayor, lo va a desplazar porque la unión al monóxido es prácticamente irreversible y la unión al oxígeno es reversible. Entonces, bueno, una cosa que ahí sería resuelto el caso. Lo que les comento es que muchas veces el tratamiento que le dan a estas personas es cámara hiperbárica. Lo ponen en una cámara donde la presión parcial de oxígeno es aumentada para ver si logra desplazar, o sea, para que la persona inhale un oxígeno en alta concentración, digamos, para desplazar al monóxido. Dependiendo del tiempo que estuvo expuesto, van a venir los síntomas hasta llegar a la muerte. Primero viene la confusión, el mareo, después el letargo, la persona se desvanece y puede llegar a la muerte. Y pueden tener secuelas neurológicas. A mí me interesa la parte de la molécula y de la función, ¿no? Lo otro se los estoy marcando para que lo entiendan mejor o para que lo relacionen. ¿Qué les iba a decir? Si uno deja una endija abierta cuando está en esta situación de calefacción, esto no ocurre porque permanentemente está ingresando aire o con oxígeno, entonces no hay combustión incompleta. Hay muchos casos de personas que se salvaron porque cuando se desvanecen caen, por ejemplo, cerca de una puerta donde por debajo de la puerta en la endija sigue entrando aire oxigenado. Segundo caso. La benzocaína al 10% se utiliza como analgésico para alivio temporal del dolor de muelas y aftas. Bueno, aftas, no afatas. Por ejemplo, la muelita que se usa como analgésico de muela tiene benzocaína. Si ustedes leen el inserto, dice que hay efectos adversos de debilidad, confusión, dolor de cabeza, piel pálida, grisácea o azulada, ya que pueden ser síntomas de metahemoglobinemia. ¿Por qué pasa esto? Entonces, la metahemoglobina, acuérdense que era la hemoglobina cuando el hierro en lugar de estar en estado 2+, está en estado 3+. Esto hace que
no se pueda transportar oxígeno, por lo tanto no va a ocurrir el transporte de oxígeno que necesita la célula para la respiración celular. La metahemoglobinemia la causan algunas enfermedades congénitas, que es la que explico en el cuadrito, pero también algunos fármacos que hacen que ese hierro 2+ pase a hierro 3+. Acuérdense que la methemoglobina no puede transportar oxígeno. Entonces, la benzocaína, algunas drogas químicas, nitratos, que son los que dan intoxicaciones por metahemoglobina, porque la metahemoglobina no transporta oxígeno. El otro caso es la anemia, se define como una disminución de valores de hemoglobina o hematocrito por debajo de 2 desvíos estándar de la media, según edad, sexo y estado fisiológico. Lo importante es que para cada edad, sexo y estado fisiológico hay rangos normales de hemoglobina, ¿sí? Por ejemplo, la embarazada la tiene disminuida, pero por su estado. Los hombres las tienen más aumentada que las mujeres, también depende de la edad. Entonces, una de las anemias carenciales, las más comunes son las carenciales, cuando incorporo poco hierro o poca vitamina B12. Uno de los síntomas son la piel pálida, taquicardia, cansancio y falta de aire. ¿Cómo lo relacionarían a estos síntomas con la función? Bueno, en primer lugar yo diría, si uno incorpora poco hierro en la dieta, poca vitamina B12, se traduce en una anemia. Si yo digo que la anemia tiene pocos valores disminuidos de hemoglobina, ¿sí?, quiere decir que ese glóbulo rojo, en lugar de tener la concentración normal de hemoglobina, la tiene disminuida. ¿Y esto qué va a hacer? Que tenga menos oxígeno para transportar. El oxígeno va a llegar menos a todos los tejidos, incluido al cerebro. Entonces eso se traduce en piel pálida porque tengo poca hemoglobina que le daba color al glóbulo rojo. Eso se ve cuando uno se baja el párpado, en las mucosas pálidas, quiere decir que esos glóbulos rojos que llegan ahí tienen poca hemoglobina. La taquicardia es porque el corazón está aumentando su frecuencia cardíaca para bombear más sangre porque el organismo registra poca hemoglobina. El cansancio es y la falta de aire es porque voy a tener poco oxígeno, justamente porque tengo baja la hemoglobina. Les quería comentar que cuando uno incorpora hierro en la dieta, sabrán por nutrición que el mejor hierro es el de la carne, el hemínico, porque es el que tiene el estado de oxidación 2+, que es el que se une al oxígeno. Cuando uno consume hierro en estado 3+, como el de las legumbres u otras fuentes nutricionales, se aconseja con ácido ascórbico o vitamina C, que es lo mismo, para pasar ese hierro 3+ al estado 2+, que es el que se une al grupo hemo. Bueno, acá termina la clase de proteínas. Revisen bien el concepto de la unión reversible del oxígeno a la hemoglobina. Es sumamente importante.